Saludos y muy buenos días. Se dirige el licenciado Eduardo González Álvarez, secretario ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hoy viernes 18 de febrero de 2022 se celebra reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Autoridad. Participa de esta reunión por la Junta de Gobierno el licenciado Héctor J. del Río Jiménez, presidente, quien comparece mediante videoconferencia. Le solicitamos al licenciado del Río, por favor, que se identifique para el récord. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es el licenciado Héctor del Río. Les estoy acompañando de manera virtual en el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Nos acompaña también el licenciado Gerardo Lorán Butrón, el ingeniero Iván E. López Báez, el señor José Velázquez Ruiz, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, y el ingeniero Héctor Sánchez Cardona, representante del consumidor. Previamente se ha excusado de comparecer el licenciado Alberto Castañer Padrón, vicepresidente de esta Junta. Comparece además la ingeniera Doriel Pagán Crespo, presidenta ejecutiva de esta corporación pública, así como miembros del equipo gerencial ejecutivo. Siendo las 9:44 de la mañana, certificó la constitución del quórum con la participación de 5 miembros de la Junta. Tiene la palabra, señor presidente. Muy buenos días a todos nuevamente. Quiero comenzar dando la bienvenida oficial a un nuevo compañero que se integra con nosotros, que es el señor José Velázquez, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes. Bienvenido oficialmente, don José. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento de tenerlo y va a ver que esta junta, como yo siempre repito, es una junta activa y participativa, y tenemos muy buena comunicación con la gerencia y ¿verdad? Nos hemos caracterizado por estar bien pendientes y bien a tono con todo lo que pasa en la autoridad, con nuestros empleados y, más importante que todo, con nuestros clientes, que es el pueblo de Puerto Rico. Pues sin más, podemos pasar a los asuntos de discusión y decisión, siendo el primero el alta de proyectos al programa de mejoras capitales a cargo de los compañeros de infraestructura. Joel, adelante por favor. Sí, bueno, buenos días a los miembros de la Junta. Para cuestión de récord, el ingeniero Joel Lugo, director de infraestructura. En el día de hoy pues, estamos solicitando la creación de nuevos proyectos en el PMC basado en la resolución aprobada por la Junta, que es la 3264, donde se menciona que todo proyecto sobre $1 millón pues, se debe mencionar a la Junta y será aprobado el mismo. En el documento verán que hay alrededor de unos 11 proyectos, 5 de ellos descritos serían a través de fondos FEMA y los otros 6 a través de fondos AAA. Estos proyectos pues se identificaron las diferentes fuentes de financiamiento y cómo nosotros podemos entonces mover los fondos, en el caso por ejemplo en el Carraízo, donde lo vamos a inactivar y utilizar esa cantidad de dinero para hacer los otros proyectos. Igualmente lo que es el Lago Vivir, que son fondos PRASA, moverlos a lo que es a FEMA, y con la nueva asignación de proyectos ALPA con los proyectos de Israel Bitumul y que se los aprobaron, pues entonces poder continuar con los mismos e incluir los proyectos antes mencionados. Por tanto, le solicitamos a la Junta que nos apruebe, solicitamos la aprobación de incluir estos nuevos 11 proyectos con la fuente de financiamiento antes descrita como está en el memorando, y de la misma forma el cambio de la programación y presupuesto de fuente de financiamiento de los 6 proyectos de realizarse en el Cayo Martín Peña, pues serían a través de fondos ALPA, y estos cambios lo que hace es que el presupuesto total aprobado por la Junta de Gobierno de la AAA en la resolución 3264 del programa de mejoras capitales 2022-2031 pues aumente por 71.831.610,70. Esa sería la petición. Yo propongo una moción para que se apruebe esta adición de estos proyectos al programa de mejoras capitales según se propone. Parece que es sumamente importante que continuemos modificando el programa según las necesidades que tenemos en cada una de nuestras regiones. Así que propongo que se modifique según solicitado. Yo segundo. Gracias. No habiendo objeciones, queda aprobado según ha sido presentado por el compañero. Con esto pasamos al segundo punto, que es la solicitud de autorización para entrar en acuerdo con el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia hasta un máximo de $25.061.122 a cargo de
los compañeros de infraestructura, nuevamente. Sí, en este caso vamos a permitir al subdirector de Administración y Finanzas va a dar la explicación que la interpreta. Orlando Rodríguez. Adelante, Orlando. Muy buenos días, traemos ante su consideración la autorización para entrar en acuerdo con el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia hasta un máximo de 25.061.122. De estos fondos se desglosan de la siguiente forma: 22.649.731 en calidad de préstamo y 2.411.391 en calidad de subsidio. El Departamento de Recursos Naturales, como administrador del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia, mejor conocido en inglés como el Clean Water Revolving Fund, le ha informado a la AAA que tiene fondos disponibles de los años fiscales 2019 y 2021. Estos fondos han sido identificados en este documento y proveen financiamiento para 20 proyectos. Entre estos 20 proyectos, ahora mismo tenemos en construcción el proyecto de las Croabas, el proyecto de Río Grande State y el proyecto de Salinas Guayama fase 3. El propósito de este acuerdo es pues brindar financiamiento y tener los fondos disponibles para los proyectos incluidos en el programa de mejoras capitales 2022-2031, según aprobado el 10 de diciembre del 2021 mediante la resolución 3264. La porción de financiamiento bajo el préstamo estará clasificada como una deuda senior bajo el Master Agreement of Trust vigente y según acordado como parte del proceso de renegociación de la deuda de la agencia EPA. Se espera que la porción que corresponde al préstamo, los 22.649.731, se den bajo un financiamiento a 30 años con un interés anual del 1%, con un servicio de deuda semestral de aproximadamente 437.883, una vez se ha desembolsado en su totalidad. Por lo antes expuesto, le solicitamos a la Junta de Gobierno que autorice a la Presidenta Ejecutiva a entrar en este préstamo con el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia por la cantidad de 22.649.731. Además, que autorice a la Presidenta Ejecutiva a entrar en un acuerdo de subsidio con el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia por una cantidad de 2.411.391. Tercero, que autorice a la Presidenta Ejecutiva a ejecutar todas las acciones, incluyendo la negociación y ejecución del acuerdo de financiamiento, la nota y cualquier otro documento, incluyendo cualquier acuerdo del Supplemental Trust Agreement bajo el acuerdo de fideicomiso vigente de la AAA que sea necesario o recomendable para cumplir con las provisiones de esta resolución. Y por cuarto, que autorice a la Presidenta Ejecutiva de la AAA a tomar cualquier acción adicional relacionada a la actualización del plan de usos propuesto o el Intended Use Plan, incluyendo la ejecución potencial de enmiendas al acuerdo de financiamiento limitado a la reasignación de fondos entre proyectos. Todo esto sin alterar el total del monto asignado bajo el acuerdo de financiamiento. Una pregunta, Orlando. ¿Sí? El total de ese fondo, del fondo, o sea, de lo que nosotros podemos coger, ¿cuánto es? El total va variando por año. Todos los años el Departamento de Recursos Naturales nos informa la cantidad que tiene disponible para proyectos. Estos fondos son asignados a diferentes personas o entidades que solicitan. Pasa por un proceso competitivo. Para este acuerdo en específico, pues son los 25.061.122 que corresponden en su mayoría a los fondos disponibles del año fiscal 2021, con la diferencia de una cantidad menor de subsidios que había sobrado del año fiscal 2019. Por eso que, mi pregunta viene más, yo sé que estamos todo el tiempo añadiendo proyectos y demás, se van liberando las líneas para, no sé, proyectos futuros que surjan o poderlos financiar de esta manera. Sí, históricamente este programa federal tiene más o menos 20 millones por año. Es lo que tiene disponible. Y de igual forma, históricamente, la AAA es el principal usuario de esos fondos. Por lo que en base a proyecciones financieras y utilizando esos números de base, pues podemos quizás proyectar que todos los años vamos a estar recibiendo una cantidad similar. Por eso, esto lo utilizamos y después lo repagamos. Cuando los fondos están disponibles, una vez nosotros incurrimos en el pago, automáticamente solicitamos reembolso de ese pago. Por eso, o sea, que se sigue liberando y liberando. Sí. Yo creo que parte de lo que se hizo en Dorado fue con esto, ¿no?
El proyecto de Dorado está siendo financiado con fondos de este proyecto, de este programa. Vale. Ya. Y aprovechando que ¿cómo están los reembolsos de FEMA ahora mismo? No solamente para pagar lo del fondo relatorio, pero en general, ¿está corriendo bien el proceso? El proceso ha acelerado bastante. Estamos en comunicación constante con Coltree. Una vez FEMA aprueba los fondos, Coltree es el ente entonces responsable de revisar esas solicitudes de reembolso. Ok, súper. Además, Héctor, semanalmente estamos enviando un resumen de todos los reembolsos solicitados que están pendientes a Coltree para seguimiento. Ok. Muchas gracias por eso. Yo no tengo más preguntas. Si algún compañero tiene preguntas adicionales. ¿A cuánto asciende la deuda que tenemos con estos préstamos de fondos rotatorios? La deuda Global, Ajá. bueno, la deuda de nosotros ahora mismo con ellos estamos hablando que son Yo porque casi consideran, 600. pues incluye también lo que se había reestructurado de la deuda Claro, anterior. claro, por eso aquí en la parte de la reestructuración que trabajamos con el gobierno federal, la EPA, Sí. Clean Water y Drinking Water, entre los dos programas estamos hablando que ya estamos casi alrededor de los 600 millones. Y quizás la pregunta también, ¿El fondo No rotatorio? escuché la cantidad, discúlpeme. Sí, alrededor de 600 millones aproximadamente. 600. Incluyendo la parte reestructurada, más los préstamos, ¿verdad?, aprobados luego de esa reestructuración. y quizás el punto interesante y para ver cómo la importancia de ese acuerdo desde el punto de vista de llegar a fondos nuevos para proyectos, ¿cuánto desde la reestructuración acá, give or take, ha subido o hemos tomado contra la disponibilidad de fondos? 163, como 250 a 300 millones. O sea que realmente quizás en menos de un año se ha tomado casi el 30% del balance, ¿no? Sí, una vez ya aprobamos, ¿verdad?, esa reestructuración, comenzó nuevamente. ¿Y la tasa preferencial de 1% hasta cuándo está vigente? Hasta ahora nosotros estamos trabajando con eso, entendemos que son 10 años a partir de la Lo que se había negociado eran 10 años. Sí. Ok. ¿Algún compañero tiene una pregunta adicional o comentario? Digo, lo único que iba a añadir es para obviamente esto es un fondo rotatorio, pero la aprobación va típicamente desde el recipiente de los fondos a lo que era ahora AFAP, antes GDB, básicamente mirar la capacidad de pago de la autoridad y siempre y cuando haya capacidad, pues entonces se aprueba, ¿no? Para obviamente pues que no se tome prestado más allá de la capacidad de la autoridad, y hay unas métricas y unos ratios que hay que cumplir a tal efecto. En efecto, sí, cuando se solicita, ¿verdad?, las aprobaciones de préstamo, se hace un cómputo de lo que sería la cobertura total de la deuda y lo hace viable el financiamiento. Yo no tengo ninguna pregunta, me parece que esto está claro, por lo menos en mi mente. Si no hay más preguntas sobre el tema, me gustaría establecer la moción para que se apruebe esta... Yo la segundo. Segundo también Moviendo presión que queda aprobado según presentado por compañero. Muchas gracias. El próximo asunto en la agenda es el acuerdo de subasignación entre la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Rico. Este tema también lo va a tocar Orlando Norte. Adelante, Orlando. traemos ante su consideración la solicitud de autorización para entrar en este acuerdo de subasignación de fondos entre la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, mejor conocida como Coltree, y la AAA. Este acuerdo principalmente es para asignarle fondos al proyecto de la nueva planta de filtro en Salinas a través del programa de Hazard Mitigation Grant Program. FEMA, Coltree y nosotros estuvimos evaluando el proyecto, se identificaron fondos. En este caso la AAA es un subrecipiente del gobierno central o de la oficina de Coltree, por eso es que tenemos que hacer este acuerdo. Este proyecto de la nueva planta de filtro en Salinas ya había sido incluido en el programa de mejoras capitales. Con este acuerdo pues le estarían dando a la AAA $2.740.874,20 para lo que sería
la planificación y el diseño de ese proyecto, y a su vez también le darían un 5% de los costos administrativos, lo cual representa 137.043,71. En este caso, pues la solicitud a la Junta de Gobierno es que autorice a la Presidenta Ejecutiva y al Director Ejecutivo de Infraestructura para que puedan proceder con cualquier trámite que sea necesario para la formalización de este acuerdo. Son fondos que está recibiendo la AAA en calidad de donativo o grande. Esto es una enmienda, un acuerdo ya existente, ¿verdad? Bueno. Raquel, si me puedes ayudar con esto, yo creo que es un acuerdo nuevo. Este acuerdo no es mierda el que ya teníamos para el proyecto de salida, ¿correcto? Bueno, de ordinario, cada préstamo de fondo rotatorio. No, disculpa, estamos atendiendo el asunto de 404. ¿Es un acuerdo nuevo o enmienda el que ya teníamos? No, es nuevo. Es un acuerdo nuevo. Eso particularmente, aunque en esencia los términos son iguales. Exactamente, por eso es que básicamente se traía a la Junta porque la cuantía de la que versa el acuerdo sobrepasa el millón. Pero los términos en esencia son similares a los ya negociados en otros acuerdos formalizados, en este caso con Coltrip. Gracias, Raquel, por eso yo me preguntaba para saber si obviamente si es pago los mismos términos que ya hemos visto antes, pues no tengo preguntas adicionales. Bajo este mismo programa de Hazard Mitigation Grant Program ya se le había asignado a la AAA la cantidad de 661.523 para el proyecto de la fase 1 de los generadores de la toma de agua cruda de la Plata, en Ricorteo. Pero ya estamos trabajando también con ese proyecto. Por eso fue que me quedó la duda sobre si era un acuerdo nuevo o una enmienda al acuerdo existente, pero ya Raquel nos aclaró que es un acuerdo nuevo. Perfecto, gracias. Ese proyecto de la parte de la planta de filtración ya tiene un proyecto obligado. Sí. Ya había un proyecto obligado. Ya tenemos un proyecto con fondos asignados para el generador de la Plata, de la toma de agua cruda. El de Salinas. Es decir, el de Salinas. El de Salinas, este es el primer acuerdo que se firma para ese proyecto. Pero es a través del 404. 404, sí, no tiene que ver nada con el proyecto obligado del 428. Sí, y de hecho esta cantidad que está incluida en este acuerdo, estos 2 millones, es solo para las fases de planificación y diseño. Eventualmente, una vez se diseña el proyecto y se define el costo, pues entonces se asignan fondos adicionales para la construcción. Para la construcción, por lo tanto, esto solamente es planificación y diseño. Sí. Para que mencionen lo de generación, quizás para la próxima junta podemos hablar en preámbulo a la nueva temporada de huracán, donde estamos con el tema de la generación, de los generadores, los RFP que están corriendo, el tema de los contratos, para entonces quizás cuando estemos más cercanos a la entrada. Sí, de hecho quiero aportar, el comité de contratos de una serie de reuniones, ya tuvimos una la semana pasada, el jueves 24 tenemos otra, y va precisamente en esa dirección. Okay. Ya hemos recibido algunos departamentos donde han traído el estatus de sus contratos y los métodos de administración y supervisión, y ya está contemplado atender precisamente el arrendamiento de generadores. Y de hecho, como parte del protocolo interno de la autoridad, ya en marzo se activan las primeras acciones, como evaluación de las cartas de los empleados, la asignación de posiciones, actividades que estaban. Ya desde marzo nosotros entramos activamente en muchas actividades, así que no hay ningún inconveniente. En ese sentido, si me permite, yo pues sugeriría tener la oportunidad de hacer la atención en el comité a aquellos miembros que pues, no pudiesen participar del comité, pues podemos tener disponibles los trabajos grabados para que sepan que se discutió, vean la agenda y cualquier información adicional, pues entonces yo puedo hablar con la gerencia para traer entonces un seguimiento a la Junta. Pero tenemos el foro ya programado en el comité. Perfecto, gracias. Pero ese tema de la temporada de huracanes y la planificación, pues me gustaría atenderlo directamente. Entonces esperamos una moción para la aprobación de este acuerdo de subasignación, señor presidente. Yo la presento. Segundo.
presión, pues queda aprobada según presentada. Gracias a los compañeros de infraestructura, Joel y Orlando, siempre Gracias. tremendo trabajo y sabemos que con todo esto, ¿verdad? Yo digo a todo el mundo, ahora, ayer alguien me preguntó que cuáles eran los retos de la autoridad y yo le digo, bueno, obviamente luego de haber reestructurado la parte financiera, el reto principal lo veo de dos maneras, es obviamente el plan de mejoras de capital que todos estamos esperando y que se lleve a cabo bien, y pues obviamente pues la parte de los metros y servicio al cliente también, pero ustedes tienen gran responsabilidad en sus hombros, así que estamos siempre bien agradecidos. Gracias. Si entienden que no tienen más temas, pues quedan excusados. Gracias. Continuando con la agenda, acá pasamos al informe de la Presidenta Ejecutiva. Estos son los resultados financieros al 31 de enero, a cargo del Director de Finanzas, Omar. Saludos, buenos días Héctor y a los miembros de la Junta. Bienvenido al nuevo integrante. Para Récord Omar Rivera, Director de Finanzas. Vamos a estar discutiendo los resultados financieros a enero 31 de este año fiscal. En términos de los recaudos acumulados a enero, hemos recaudado 624 millones versus un presupuesto de 602. Ahí tenemos una varianza favorable, una positividad de 22.7 millones. Cuando entramos en el resultado del mes particular de enero, recaudamos 83.5 millones versus 80.6 de presupuesto, una varianza positiva de 2.9. Ambas resultados, ¿verdad? La positividad y la varianza favorable que tenemos está mayormente marcada por los cobros de los clientes de gobierno. Ahí tenemos que acumulado a enero son 26 millones sobre el presupuesto y en el mes pues, tuvimos 3.4. En términos de nuestro servicio de deuda mensual, hemos incurrido en un servicio de 148.8 millones versus un presupuesto de 157.8. Como hemos mencionado, solicitamos una enmienda al presupuesto para reflejar el efecto del refinanciamiento que es causa de los 9 millones que tenemos favorables a razón, ¿verdad?, de ese refinanciamiento que se hizo en agosto. En términos de los gastos operacionales, hemos incurrido un total de gastos acumulados hasta enero de 407 millones versus un presupuesto de 411.8. Cuando vemos ahí las partidas en detalle, el grupo de nómina y sus gastos relacionados, hemos incurrido 170.2 versus un presupuesto de 167.8. Ahí tenemos una varianza desfavorable de 2.5 millones. Básicamente, como lo hemos mencionado anteriormente, eso es el resultado de nuestra capitalización de los costos indirectos del overhead, que eso lo hacemos como parte del cierre de año fiscal, y eso pues al final entonces entra versus el presupuesto aprobado por la Junta, lo tiene segregado como una tarea mensual. En términos de los gastos de electricidad, hemos incurrido 84.3 millones y un presupuesto de 73.6. Ahí tenemos una varianza desfavorable de 10.7 millones acumulados. Si lo vemos en términos del mes de enero, incurrimos un gasto de 12.2 millones versus un presupuesto de 10.5. Como les mencioné, ¿verdad?, en la reunión pasada solicitamos una enmienda al presupuesto, la cual la Junta de Gobierno de la AAA pues la aprobó. Está en el proceso actualmente de evaluación de la Junta de Control Fiscal, la cual tenemos entendido que está en discusión para aprobarlo dentro de esta semana, maybe la próxima, para entonces nosotros poder hacer la reorganización o los reapportion, la reclasificación de estos fondos para mitigar lo que son esas varianzas negativas que tenemos aquí ahora.
Omar, o sea que una vez la Junta de Control Fiscal apruebe nuestra enmienda, lo que esto va a hacer es que no debemos ver estas varianzas tan marcadas. Correcto, estaríamos entonces modificando el presupuesto para balancearlo y poder presentar un número más a tono con la proyección de gasto que definimos, correcto. Y esto obviamente no es una redistribución de partida, es un incremento en el presupuesto. No, es una redistribución de partida. Bueno, tiene un incremento porque lo estamos mitigando también con parte de los ingresos que estamos presentando, que tenemos una favorabilidad. Okay. Y entonces a su vez también tiene una petición de reducir los depósitos de CIP los últimos 3 meses también para poder mitigar ese incremento en gasto. Sí. Oye, una pregunta, yo sé que esto lo hemos hablado muchas veces, pero es que la razón de la varianza en revenue en gobierno, que quedamos que es mayor consumo y que están pagando, o es que cuando lo estimamos originalmente pensábamos que los collections iban a ser o es una combinación de ambos. Arnaldo. Saludos, Héctor. Arnaldo por acá. ¿Cómo estás? Saludos, todo bien. Básicamente el esfuerzo en las cuentas de gobierno se debe a los cobros de deuda de años anteriores que han estado negociando con las diferentes corporaciones, municipios, todas las agencias de las cuentas de gobierno. Se ha estado haciendo un recobro de algunas partidas adicionales que se están gestionando, y el cobro de esa deuda vieja que se está negociando y se están estableciendo planes de pago. Que a tal efecto es un tema que al finalizar el periodo se debería estabilizar y convertirse en algo recurrente, porque ya las cuentas viejas se están reduciendo al punto de que pues, va a estar, básicamente la mayoría de las corporaciones van a estar al corriente, ¿no? Sí, para que tengan una idea, básicamente cómo funciona el tema de presupuesto, ¿no? Pues se hace una estimación, igual que como hacemos nosotros, se comunican con la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos hacen una proyección de cuánto va a ser el consumo, asignan esa partida presupuestaria a las agencias, pero entonces le ponen un estimado de un 10-15% por la posibilidad de la variación por el incremento en combustible, y al finalizar o casi al finalizar del año fiscal, pues OGP entonces dice, mira, sí hubo un incremento mayor porque el costo de energía subió, y entonces pues reasignan a las diferentes agencias, ¿no? ese incremental que ya había quedado como reserva, ¿no? Por lo cual presupuestariamente quizás pueda haber un atraso, pero quizás el último trimestre o principios del próximo año fiscal, con esa redistribución de OGP, pues básicamente es que viene el pago por ese incremento o ese reajuste en las partidas de costo de energía de las diferentes agencias, ¿no? O sea que típicamente, y como va a funcionar From Now On, típicamente en ese último trimestre o principios del otro, siempre lo que se pueda haber quedado colgando, ¿no? Pues se recibe un pago. Así que en esos periodos siempre va a haber se supone, ¿no? Que se netee, ¿no? En ese momento todo lo que pueda haber quedado pendiente del año fiscal. En los últimos 2-3 años ha pasado de esa manera. Se trabaja en conjunto la reconciliación con las agencias y es real. A través de OGP se reasigna fondos y se recibe fondos. Sí. Obviamente le menciono, ¿verdad? Aclarando, estos son los cobros, ¿verdad? Lo que estamos presentando como ingresos. Sí, que esto es cobro recibido en banco. Esto es cash. Esto es cash, sí, no es facturación. Como lo establece el MAT para la medición, pues son los actual collections, correcto, con unos gastos operacionales en accrual basis. Continuando con la discusión, pues en temas de grupo de mantenimiento y reparación de activos fijos hemos incurrido en un gasto de 29.6 millones versus un presupuesto de 34.6 millones. Ahí tenemos una favorabilidad de 5.2 millones. Básicamente esto está atado a órdenes de trabajo, ¿verdad? Que están en proceso de reparación en talleres. Y obviamente hasta que eso no se reciba como completo, entregado, finalizado, pues no tenemos esa obligación de reconocer ese gasto. En tema de los químicos, en químicos hemos incurrido 28.2 millones versus un presupuesto de 27.2. Ahí tenemos una varianza negativa de 1 millón. Básicamente aquí tenemos el efecto de algunos incrementos en los costos,
como también a alzas en algunos consumos de algunas plantas, ¿verdad? Para tratar el agua, dependiendo cómo es que llega esa calidad de agua. Esos contratos también están venciendo ahora, ¿no? Yo creo que se había aprobado ahora hace como 2 años. Hay algunos que están en proceso que debe estar llegando entonces. Y obviamente pues, el tema de químicos es otro tema que se incluyó en el enmienda de presupuesto, ¿verdad? Porque estamos reflejando alzas en costos. Claro, que es normal, lo que está bien en términos generales. Correcto. En el grupo de otros gastos, ¿verdad? Tenemos unos gastos incurridos de 94.9 millones versus un presupuesto de 108. Ahí estamos favorables de 13.6 en lo que es el acumulado de hasta enero 2022. Parte también de lo que estamos utilizando para la redistribución a los gastos que tenemos por encima del presupuesto. Porque estamos haciendo ajustes en esas partidas que no hemos utilizado y reasignándolas a las que sí necesitamos incrementar ese presupuesto. En términos de los gastos incurridos en el mes, incurrimos 53.1 millones versus un presupuesto de 58.8 millones. Ahí estamos favorables, ¿verdad?, en el mes por 5.7 millones. Paro ahí si hay alguna pregunta, comentario. Continuamos. En tema de los reembolsos de FEMA, hemos recibido hasta enero un total de 11.5 millones versus un 11.6. Ahí estamos trabajando como mencionó el grupo de infraestructura, semanalmente dándole seguimiento al proceso, y tenemos ahora mismo en el pipeline alrededor de unos 4 o 5 millones que están en curso ya de ser desembolsados. En tema de lo que es la reserva operacional, hicimos el depósito, ¿verdad?, o cubrimos la reserva por 1.4 millones. Lo hicimos, se ve una varianza desfavorable de 584.000, ¿verdad?, porque ese pago lo hicimos de un mes, lo hicimos en el mes de julio, y cubrimos entonces la necesidad de la reserva. Obviamente también dentro del presupuesto pues, tiene un incremento por esos gastos incrementales que tenemos. Con Capital Improvement Fund nos mantenemos haciendo nuestros depósitos mensuales. Ahí tenemos acumulado depositado 42.1 millones, son equivalentes a 6 millones mensuales. Esto dejamos de aportar por un tiempo, ¿correcto? En Capital Improvement Fund, preguntan. Sí. No, todavía estamos haciendo nuestros depósitos. De abril en adelante. Como parte de la enmienda del presupuesto, solicitamos que a partir de abril, mayo y junio, pues entonces no realizar esos depósitos para mitigar los incrementos que tenemos en los gastos operacionales. Pero hasta enero, vislumbramos febrero y marzo poder hacer los depósitos correspondientes. De febrero y marzo se harían. Correcto, sí. Que acabaríamos como en 54 y entonces el restante dejaríamos de aportarlos hasta... Correcto, dejaríamos de depositar 18 millones. Correcto. Ok, me queda claro. Siendo así, pues tenemos un resultado positivo de 37 millones, ¿verdad? Cuando lo comparamos con el presupuesto que mismo representa un resultado positivo de 1.3 millones, tenemos una favorabilidad de 35.6 millones sobre el presupuesto, el resultado de esta misma fecha. Vea que ese cálculo de la varianza en por ciento, ¿está correcto? Sí. Sí. Estoy mirando hace rato. Sí, son 35 millones por encima, ¿verdad?, de lo que era el resultado según el presupuesto. Porque, a la verdad que ustedes hacen un tremendo trabajo. No, gracias. No, a veces no es fácil, ¿verdad?, pero ahí vamos. Disculpen, ¿verdad? Yo hubiese pensado que quizás podía yo esperar más tiempo de estar, como les había dicho, me tenía que retirar y
me ha surgido algo ahora personal que tengo que salir corriendo con mi niña. Paso al licenciado Gerardo Lorán, que por favor continúe con las funciones que yo estaba llevando a cabo, y por favor me disculpan. Adelante, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias. Saludos. Saludos. Bueno, muy bien. Anotado el hecho, se retira el presidente de la Junta y dirige los procedimientos el licenciado Lorán. Omar, tú también no se está excusado de la reunión. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la métrica financiera? Sí, si él se cuelga, porque tiene el asunto excluido de cámara, tiene 2 o 3 preguntas que hacer. Muy bien, muy bien. Pues Siempre es bueno tener el CFO cerca. sí. ¿Se da por recibido entonces el informe? ¿O Sí. tenemos algo? No, tengo una... Adelante. No, Nos disculpa. no te preocupes. Ok, continuando, ¿verdad?, con los resultados. Básicamente esta laminilla lo que presenta es el detalle de lo que son el concepto de los otros gastos, donde representamos la varianza positiva de los 13.6 millones. Pues, como pueden ver, tenemos el grupo de los alquileres, que es uno de los que representa una variedad negativa. Y dentro del mismo grupo, pues ya ahí fue que hicimos el análisis para asignar presupuesto para cubrir esa enmienda de presupuesto. Y muchos de esos contratos entraron a mitad de año, así que se supone que el año que viene tengamos el efecto del año completo, o sube un poquito más, ¿no? Pues, sí, o quizás mejor el año que viene, porque estuvimos en los pasados meses, hemos hablado del tema de algunos movimientos de propiedades, ¿no? A alquileres, vamos por decirlo así. Eso es todo el tema de los gastos. Ahora quiero presentarles lo que es la facturación que hemos facturado, valga la redundancia, hasta el mes de enero. Hemos facturado por concepto de los servicios de agua y alcantarillado 651.3 millones versus un presupuesto de 628.6, donde podemos ver que son 391.9 en el área residencial, comercial 120 millones, industrial 31.2 y gobierno 100.8 millones. Ahí pues representamos una favorabilidad de 22.7 millones versus el presupuesto. De igual manera, aquí lo podemos ver un poco más detallado por mes, donde podemos ver las diferentes, el total de la facturación mensualmente. En enero se facturaron 98.7 millones, diciembre 93.9, 92.4 en noviembre, y así sucesivamente, donde nos da el desglose de los 651.3 millones. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, algún comentario. La condición de cortes de agua, etcétera, ¿eso se continúa haciendo nuevamente o eso está...? No, recientemente, y Arnaldo y Raquel pues nos pueden abundar en el tema, recibimos tal vez el visto bueno para comenzar a hacer los cortes de servicio a partir de marzo. Estamos próximos a retomar la actividad de corte. Ya el Departamento de Justicia se expresó. En efecto, podemos retomar los cortes próximamente. Ahora nos encontramos en un proceso de campaña de orientación a nuestros clientes para que pongan sus cuentas al día, claro. Antes de que comencemos con la gestión de corte. Pero sí, próximamente estaremos anunciando que retomamos la actividad. Pero no se identifica una fecha específica para tal. ¿Y hay una fecha específica identificada? Estamos en el desarrollo de la fecha específica para con la campaña y todo, okay. Públicamente. Básicamente, obviamente, pues la condición de no poder cortar emanaba de la ley 39 del 2020 que se emitió cuando el gobierno pues decretó el lockdown a nivel de Puerto Rico, y expresamente pues la ley establecía pues que la vigencia de esa ley iba a permanecer hasta
pues estuviese esa condición. Como todos sabemos, en julio el gobernador emitió una orden ejecutiva dejando la aplicación de todas esas prohibiciones que en algún momento existieron para que la gente pues no regresara pues a sus actividades normales, como es pues el trabajo y todo. Así que ciertamente lo que hubo el análisis para determinar pues si todavía la condición de la ley pues que se cumplía o no, pues fue un proceso donde pues para cubrirnos totalmente recurrimos al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia expresó técnicamente la condición se cumplió desde el 1 de julio, cuando ya todas las limitaciones del lockdown ya no estaban, pero reconociendo que definitivamente pues es un proceso que requiere que pues, una notificación a nuestros clientes, pues es que entonces se está determinando pues la fecha, debe ser una fecha próxima, porque ya pues definitivamente la condición que establecía la ley se cumplió, y lo que se exigía era que una vez se cumpliera esa condición tenía que pasar 2 ciclos de facturación para poder empezar a hacer los cortes. Y pues si partimos del 1 de julio, ya los 2 ciclos de facturación se cumplieron. Yo creo que ahora pues dar una debida notificación a los clientes para que pues sepan que ya la ley 39 no está en vigor y que se puedan mover para hacerla. Aquellos que tengan una deuda acumulada, pues haganlas, formalicen los planes de pago correspondientes, de forma tal que pues aquellos que no se muevan a eso, pues entonces la autoridad puede ejercer su control. Es importante, y como una recomendación en esa notificación, ya que no han salido, que se incluya las ayudas que está ofreciendo ARPA para el pago del agua y la luz, ¿no? En este caso del agua específicamente, para que aquellos que han acumulado una cantidad que ni siquiera con un plan de pago se puede cumplir, pues saben que hay ayudas adicionales a tales efectos, ¿no? O sea que en ese sentido pues nadie se vea afectado con corte de servicio. Desde el mes de diciembre nosotros estamos incluyendo tanto la factura electrónica como la factura física, que estamos enviando el programa para rentas, y ahora que fue aprobado el programa para los dueños de propiedad también, del Departamento de Vivienda, ambos están en el mismo. Sería entonces bueno que obviamente pues, muchas personas no ven lo que es las cartas, ¿no? la notificación escrita, que se oriente a las áreas de servicio al cliente, cosa que cuando se empiecen a comunicar, pues digan, mira, pues puedes entrar a esta página o esta documentación va a estar disponible en tal sitio, para que entonces puedas aplicar a esa ayuda. Enviamos a hacer unos flyers para incluirlos en las oficinas de servicio al cliente, y es parte del script. Obviamente hay que trabajar un poco, claro, porque son los centros telefónicos por cuestión de el tiempo hablado y demás. Sí, correcto. Pero sí se está incluyendo como parte del script. Y para las oficinas, que es un poco más fácil claro, ese diálogo con las personas, pues tiene un folletito que tiene todos los requisitos para que se puedan orientar. Porque entendería que sí, en cuanto a las ayudas de la disponibilidad de fondos para el pago de utilidades, en las redes sociales la autoridad incluye. Correcto, lo he visto, ¿no? Pero como ya se va a comentar, pues quizás hacer la medida que se pueda, pero sé que lo han estado haciendo ya por un tiempo, ¿no? Porque es dinero que está disponible y la realidad del caso es que no se está utilizando. En el caso de nosotros, y quizás lo podemos ver un poquito más en una de las presentaciones más adelante, en el caso del programa de renta, ya han ingresado $10 millones en pagos. Ok, o sea que sí hay gente que se está beneficiando de esa ayuda. Qué bueno. Esperemos que sigamos recibiendo los ingresos como consecuencia de la facturación, y que los puertorriqueños no se afecten, no se vean afectados, ¿verdad?, con esta cosa de que si no tienen los recursos para pagar su factura de agua, pues que se tomen, propone el compañero, que se divulgue de forma tal que eso llegue y que nadie se quede sin agua en Puerto Rico. Continuando, ¿verdad?, con la discusión, estamos dando aquí el detalle de los cobros recibidos mensualmente hasta el 31 de enero, segregado por lo que son nuestros clientes regulares y nuestros clientes de gobierno.
Ahí, pues, como podemos ver, hemos recibido 623.5 millones en su total, versus el presupuesto de los 600 millones, los 22.9 que tenemos a favor de realidad. Y en la parte posterior pues, podemos ver cómo está el comportamiento de los cobros de clientes regulares, que hemos recolectado 506.5 millones versus un presupuesto de 508. Ahí estamos, ¿verdad?, por debajo de ese 1.008.000. Esperemos que próximamente pues, eso pueda incrementar. Y la parte de gobierno, pues ahí podemos ver cómo ha habido la evolución de los cobros durante todos estos meses, que refleja esa favorabilidad de los 24.7 millones, con un total de cobros alcanzados de 117 millones, versus el presupuesto de los 92.2 millones. Básicamente eso es lo que queríamos presentarles a ustedes en el día de hoy. Cualquier pregunta o comentario. Bueno, habiendo terminado, nos movemos entonces a la sección de otros asuntos. Sí, tomo por anotado que se da por recibido el informe de la métrica financiera. Lo siguiente es la agenda del informe del secretario ejecutivo. En este en particular, traigo el informe del secretario en cumplimiento con las disposiciones de la ley orgánica que requieren que las aprobaciones que la Junta dé mediante mecanismo de referéndum sean notificadas, informadas y se hagan constar en la siguiente reunión celebrada. Hemos hecho la recopilación de varios trámites y expedientes de unos referéndums que fueron circulados finalizando el año 2021 para la aprobación de las siguientes actas. Acta de reunión ordinaria del 17 de septiembre de 2021, acta de reunión ordinaria del 22 de octubre de 2021 en su versión oficial y versión pública, como el acta de la reunión ordinaria de la reunión del 18 de noviembre de 2021, también en su versión oficial y versión pública. Hago constar que todas estas actas fueron aprobadas unánimemente mediante mecanismo de referéndum el 14 de diciembre de 2021. Se destaca para el récord que los resultados de las votaciones fueron previamente notificados a todos los miembros de la Junta de Gobierno mediante certificación oficial, las cuales se incorporan a este informe. Se hace constar además que la Oficina de la Junta de Gobierno mantiene archivo y custodia de todos los documentos circulados para estos referéndums, incluyendo las hojas de votación debidamente cumplimentadas, según se identifican como anejos de las certificaciones emitidas. Con esto concluye el informe del secretario para esta reunión y como mencioné, el propósito es cumplir con las disposiciones de la ley para que quede registrado en el récord las determinaciones tomadas por el mecanismo de referéndum. El siguiente punto de la agenda, señor presidente, es la aprobación de acta, que tengo una nueva aprobación para consideración en esta reunión. Consiste del acta de la reunión ordinaria del 28 de enero de 2022 en su versión oficial y versión pública, que previamente fue circulada. Cualquier comentario, observación, corrección o anotación al acta, pues estoy en recepción de los datos. Yo solo voy a contar que me abstengo de esa junta porque no estuve presente, solo estuve presente en la sección de la aprobación del PMC. Muy bien. Yo no tengo ningún comentario a la acta. Moción para aprobación, moción para secundario. Secundario. Bueno, se dan por aprobada. Próximo punto son los otros asuntos. Si algún miembro de la Junta, la señora Presidenta Ejecutiva, tiene algún anuncio, algo que aclarar para el récord, añadir, pues este es el momento. No tenemos nada más para incluir. Bueno, pues corresponde hacer constar que hasta aquí llega la sesión pública de esta reunión ordinaria, porque estaremos dando paso a la atención de asuntos excluidos de transmisión, según dispuesto por la sección 3 de la Ley 40 de 1945, según enmendada por el artículo 15 de la Ley 68 de 2016. Siendo las 10:32, concluye esta parte
de la reunión de la Junta de Gobierno del día de hoy. Tengan todos muy buenos días y gracias por seguirnos a través de los mecanismos electrónicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día.